sus opiniones porque les estuve mirando y les hice unas contrapreguntas en el foro y quería saber algunas de las experiencias de comentarios que ustedes hicieron, en especial sobre el tema de la situación en relación con el agua. Eso fue para el tema del agua. eh, sobre su opinión sobre los dos videos, ahora que Puede hagamos una quedar en discusión la sobre el tema de los dos videos. conferencia. Y si tienen algún punto que aclarar, porque creo que uno de los estudiantes fueron muy claros en el tema de si es posible que el Mira que mercado tú lo pueda impulsar el cambio, que yo les hacía alguna contrapregunta, pero ¿cómo hacer para que el mercado responda a ese cambio? Tiene que ser a través de una acción política, de una acción eh, coercitiva del Estado. Entonces me gustaría escuchar para después en la segunda parte tocar los nuevos documentos que tienen que trabajar. Los escucho. Adelante, Lorena. Buenas tardes a todos. Pues nosotros somos de Tabasco, de aquí del sureste de México, y estamos en la frontera con Guatemala, el Golfo de México, Veracruz y Chiapas. Entonces, por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, estamos cerca del Golfo de México. Fue por donde entraron los españoles aquí a conquistar México. Entonces, siempre ha sido una zona muy baja. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí. Ha sido una zona muy baja y pantanosa, y aún el nombre de Tabasco es conocido como el lugar de tierra húmeda. Entonces ya se imaginarán, todo es agua, agua, agua. Y entonces nosotros constantemente tenemos inundaciones. Entonces claro que nos identificamos con el video que vimos de las inundaciones, porque aquí cada año ocurren inundaciones, pero lo que fue en el 97, en el 99, en el 2009 y el 2020 tuvimos unas inundaciones muy fuertes, que realmente quedó aquí el 80% del estado fue, bueno, bien, tres tercias partes fueron inundadas, porque todo el estado ha sido afectado por el cambio climático, porque los manglares ya no están, porque ya el mar ya no puede tener ese desahogo y se regresa el agua. Entonces nosotros, a pesar de vivir rodeados del agua, lo que nos llama la atención es que no ha habido una cultura de agua. Usted mencionaba mucho sobre las alertas. Aquí no existen alertas. Aquí sabemos que ya empezó la temporada de lluvia en septiembre, y la gente que ya no terminó de pintar ya no va a pintar. O sea, y ya deben de estar buscando un lugar para irse a refugiar, porque septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre vienen fuertes inundaciones. Ayer tembló en la noche y es algo que se está dando más. No fue el epicentro aquí, fue en el centro del país, pero son fenómenos que sabemos que en siempre no somos una zona sísmica, pero es algo que se ha venido presentando mayormente. Entonces, fue interesante ese video, porque yo creo que a los niños aquí si hacemos ese ejercicio de la inundación, ahorita aparecerían vales de despensa, porque el gobierno desde el año pasado, que fueron las inundaciones, viene regalando enseres domésticos. Entonces regaló lo que serían $450 a cada familia que se vio afectada por las inundaciones. Entonces, para que cambiaran por un refrigerador, por una estufa, un colchón y un ventilador y ollas para cocinar. Cosa que todavía se están entregando ahora en algunos municipios, y la inundación ocurrió el año pasado en noviembre. Entonces, imagínense, eso que está pasando a nosotros nos hace pensar que la gente, a veces yo creo que hasta le da alegría inundarse, se pierden cosas, pero aquí como nos inundamos, baja el agua. O sea, baja muy rápido, que pareciera que no pasó nada. Entonces, es así que va como una incongruencia, ¿no?, con lo que está pasando ahorita, porque se ve más oportunismo en lo que está pasando de las inundaciones. La gente sí pierde cosas, sí se daña, pero rápidamente ya es una cultura que se hizo, que rápidamente sale adelante. Pero lo que vemos es que cada vez hay mayores infecciones en la piel, hay
hay pobreza, hay desigualdad, o sea, en lo que el trabajo, la pérdida de trabajo, las viviendas, han habido programas incluso donde se han donado viviendas nuevas de otras organizaciones no gubernamentales internacionales, y las casas las habitan un mes y por la distancia, que están en lugares altos, las dejan deshabitadas y se regresan al mismo lugar fangoso donde están sus casas. Entonces, Bueno, cosas sí. así, ¿no? Bueno, Lorena, interesante, pero yo quisiera como mirar la discusión y la visión desde varios puntos. En siempre en el tema de desarrollo sostenible con respecto a estas comunidades, ha habido una visión unidireccional. La visión unidireccional es: nosotros te llevamos el avance tecnológico y te estamos llevando el desarrollo y el progreso desde nosotros hacia ustedes. Pero esa visión unidireccional trae como consecuencia que las comunidades no se sienten integradas a ese proceso, supuesto proceso de desarrollo y transformación que nosotros le estamos llevando o que el más avanzado le puede estar llevando. Además de un contexto que está relacionado con el tema de promesas. En cualquier momento vamos a transformar su realidad y lo vamos a llevar a una realidad mucho mejor, que muchas veces se queda en eso. Ustedes se dieron cuenta que las inundaciones fueron en el 2010, hoy 2021, los colegios, el colegio que fue hecho de tablitas, mientras se ha convertido 11 años en mientras siempre. El tercer aspecto es que estas zonas, como la que usted me está diciendo, es lo mismo que pasa acá. El sur del Atlántico es una zona inundable. Tengo mapas desde hace 200 años que son comunidades que son zonas geográficas que permanentemente se inundan. Más o menos el proceso de inundación ocurre cada 10, 15 años, lo que ha afectado el desarrollo de la comunidad. La comunidad no se ha desarrollado porque sufre pérdidas, porque sufre daños. Inclusive hay investigadores de la zona que han dicho de que esas comunidades y esos municipios tienen que ser sacados de ahí, lo que generó toda una tormenta política porque los líderes políticos de la zona dijeron que eso que era imposible, que cómo íbamos a desaparecer un municipio por esa situación. Entonces, la gente, como dijeron unos europeos que llegaron una vez, se ha venido adaptando a las circunstancias de inundación. Pero el problema es mucho más delicado porque el tema de desarrollo está involucrado y de desarrollo sostenible en que la visión del Estado, cuando hicimos el trabajo de investigación, fue pedirnos a nosotros específicamente un currículo para adaptarse a la inundación. Es decir, usted nos va a ayudar a construir un currículo en el que se generen alertas tempranas y que la comunidad pueda prepararse para futuras inundaciones. Pero cuando hacemos el trabajo de investigación, como ustedes se dieron cuenta, la respuesta de la comunidad, ellos no están, la gestión del riesgo o el tema del riesgo no está asociado a la inundación. El temor de ellos es la calidad del agua que tienen. De un lado tienen un canal, que es el canal del dique, de otro lado tienen el río Magdalena, el río Grande de la Magdalena, pero el agua que están consumiendo es de inadecuada calidad. El día a día es el miedo de ellos sobre el tema de riesgo, mientras que desde el gobierno central, llámese Gobernación del Atlántico, y los que lo financiaron el proyecto, que fue Bogotá, el Ministerio de Ciencia, la visión de ellos es la gestión curricular, pero enfocada a cómo la comunidad debe enfrentar la inundación o futuras inundaciones. ¿Cuál debería ser la respuesta por adaptación a cambio climático frente a la inundación? Pero la visión de su comunidad es que el riesgo de ellos es el día a día que están consumiendo agua de escasa calidad, agua que los está afectando. Entonces, aquí miramos nosotros que en el tema de desarrollo sostenible son las inadecuadas estructuras de relación e interpretación de la realidad de nuestras comunidades, en la que, de un lado, hay una visión y una proyección, pero de otro lado hay una respuesta a la comunidad. Y entonces hay que buscar un punto intermedio para intentar entender cuáles son las realidades que vive la comunidad y cómo podemos poder enfrentarlas. Yo no lo considero más el tema de inadecuado,
el tema de la gestión del riesgo a inundaciones como elemento de adaptación. No lo considero inadecuado, pero sí inadecuado cuando el Estado no se da cuenta y no mira que hay otras realidades en la gestión del riesgo que también están obstaculizando el desarrollo de las comunidades, como es la calidad del agua que están consumiendo estas comunidades. Entonces, de pronto es como mirar esta visión. No sé si en México o en tus países, o Riva, o Gabriela, o Jennifer, pueda estar ocurriendo lo mismo, pero es un tema que nos permite mirar muchos aspectos desde la política pública y lo mismo desde la gestión de otras entidades. Es decir, los líderes comunitarios no son escuchados, y cuando hicimos, por ejemplo, procesos de gobernanza del agua, en la gobernanza del agua, que participaron diferentes actores, porque aquí el tema de gobernanza empezó a ser muy importante para Colombia, las comunidades hablaban desde un discurso. Esto es lo que debemos trabajar desde la gestión del recurso hídrico, pero la propuesta del Estado venía en otra dirección, y ahí se generaban procesos donde no se encontraba, y el tema de la gestión del recurso hídrico no se ha completado, no ha generado una mejora en el proceso. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, aquí en nuestro caso en El Salvador sí han habido algunas inundaciones, pero a veces es porque las alcantarillas, no sé cómo le dicen allí, se llenan tanto de basura, ¿verdad? Entonces, hay bastante inundación en las calles por eso, ¿verdad? Y por algunas montañas que tiene, digamos, que el suelo es, cuando ha llovido demasiado y el suelo ya muy removido, ¿verdad? Con bastante agua. Entonces, por esa razón han habido algunas inundaciones. No es porque estemos en un lugar así cerca, como decía la compañera Lore, ¿verdad? Lleno de agua ni nada que ver, sino que es que las viviendas están cerca de una vivienda y hay cierto deslave por tanta agua que cae, pero es por tanta lluvia, ¿verdad? Tanta lluvia que ha generado que la tierra pues esté bastante como floja, por decirlo así. Es Pero, lo, es, pero ujú. entonces, en este caso, doctora, te hago una pregunta. Si estamos hablando de desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible y los ODS involucran muchos aspectos, porque ahí hay varios elementos que están incluidos dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cuando tú me estás hablando de eso, me estás diciendo que esta comunidad está expuesta a riesgo, porque cuando tú me Ujú. hablas de deslave es porque la zona es una zona de riesgo. Es Así una, es. es una zona que tiene que ser gestionada, tiene que desarrollarse una política de gestión de riesgo, porque indudablemente afecta el desarrollo de las comunidades. ¿Cuál es la Ah, respuesta? ¿Cuál es la respuesta tanto ah, de la comunidad? ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a eso? así es. Bueno, ahorita no se está dando mayor realce a eso, ¿verdad? Y si ustedes lo pueden ver en las noticias, lo que el presidente y su gabinete quiere más y ha impulsado es más el Bitcoin, ¿verdad? Que el riesgo está sostenible. Entonces, ahorita hay ciertas comunidades que todavía, muchas comunidades que todavía están en riesgo y todavía no se les ha dado una mayor atención. O sea, la prioridad a lo mejor en este momento es lo que yo puedo visualizar, ¿verdad? A través de lo que quiere hacer el presidente, este, todavía no está, digamos, trabajando en ello, pero hay planes, podemos meternos al Ministerio del Medio Ambiente y todo eso, ¿verdad? Pero todavía no, estamos un poco lejos de eso, lastimosamente. Ujú. ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad? O sea, la estructura de organización de las comunidades frente a eso. Porque en el Ah, tema de sostenibilidad tenemos que mirar también cuál es el nivel de organización. Lo que pasa aquí en no, Colombia, por ejemplo, que las organizaciones no están preparadas. Los líderes comunitarios tienen sí, intencionalidad, pero son engañados, no están preparados, no y, entienden muchos procesos. igual, ajá, igual que aquí, ¿verdad? O sea, hay movimientos dentro de las comunidades, pero todavía no hay acción, digamos, no hay acción. O sea, los líderes de la comunidad pueden moverse, pueden ir a la alcaldía, pueden hacer esto, pero después no hay ciertas acciones en ciertas comunidades para que pueda, como le dijera, desarrollar el plan que tiene el ministro.
el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Entonces, en todo eso. Muy bien, Ujú, muchas ujú. gracias. Gabriela la vez anterior hablaba mucho de educación. Dos videos, Gabriela, que te compartí, son dos videos educativos. A, ambos a temas de desarrollo sostenible, pero es una visión educativa. Tú te diste cuenta que en el tema de cambio climático nos dimos cuenta que los estudiantes no saben qué es cambio climático, que los docentes no saben qué es cambio climático, que inclusive los estudiantes de ingeniería ambiental no saben qué es cambio climático, pero que el tema no es porque no, sino que es un tema de prioridades. Descubrimos en la investigación que hay otros temas del día a día que son mayores preocupaciones a una comunidad académica de secundaria o de universitaria, que es, por ejemplo, el salario, la falta de empleo, la desigualdad, en fin, que de pronto que el cambio climático. Estos dos ejemplos de educación, ¿todavía tú sigues considerando que la solución es la educación, Gabriela? Creo que pasa por ahí, porque la gente tampoco toma medidas así a nivel de grupos sociales, por el desconocimiento, sobre todo de los objetivos del desarrollo sostenible. Hay un gran desconocimiento y entonces hay que educar. Con la educación pienso que un poco puede ir paliándose esto, pero evidentemente, como nos decía usted en la clase anterior, con las políticas públicas únicamente no alcanza, hay que involucrar a todos los sectores, a los sectores gremiales, a los privados, hay que incentivar para que se empiecen a tomar medidas más serias. Eso pienso. Pero entonces cuando tú me dices la solución está en la educación, cuál es el alcance de esa solución con respecto a la educación? Porque Abel también tiene que participar ahora porque Abel tenía una preocupación a nivel de la educación universitaria. Entonces nosotros hemos tocado aspectos aquí de la educación secundaria. Entonces ese nivel de cambio en la educación, ¿desde qué punto lo estás mirando tú? Es decir, que hay que hacer una revolución educativa o Y una revolución o un cambio en la forma sí, sí, como nosotros sí, educamos a nuestros profesores sí. o unos cambios en los currículos. ¿Cuáles podrían ser? Ese, por ejemplo, yo doy clases, aparte en esta facultad UCEL, donde la materia se llama así, Derechos a Recursos Naturales y Derecho Ambiental, pero en la otra facultad que doy clases está como optativa. Y como es una materia con mucho contenido, los alumnos que quieren estudiar siempre menos no se anotan y entonces están como que les está faltando mucha información. Ahora en el plan nuevo, a partir del año próximo empieza a estar en la currícula de nuevo, la materia, pero una locura que durante 10 años no se exigió a los estudiantes universitarios de abogacía de la ciudad de Rosario estudiar estos temas, con la gravedad que para mí tiene eso, ¿no? Que no, se los privó incluso a los alumnos, porque si bien la posibilidad de que eligieran la materia estaba, no la elegían porque competíamos con otras materias que se aprobaban de una manera más simple que la nuestra, ¿no? Y bueno, ya sabemos, los alumnos por ahí buscan el camino más fácil. Ok. Abel, tú estabas Sí, hablando de educación universitaria la vez anterior, o sea, que la universidad quería que tú tuvieras una respuesta para el desarrollo sostenible, cómo involucrar la universidad para este tipo de procesos. Vamos a tocar un tema. En nuestra universidad, aquí en nuestras universidades, todavía no hemos podido implementar los proyectos ambientales universitarios. Aquí se llama PRAUS. Yo creo que hay muy pocas universidades que estén desarrollando ese tipo de procesos. Y lograr esa integración, David, ya te doy la palabra, y hacer esa integración desde la universidad implica generar una línea de investigación o una línea de compromiso de trabajo
dentro del desarrollo sostenible. Pero mirando todos estos elementos de problemas desde el contexto, desde el territorio, tenemos que entender que si la universidad quiere entender para trabajar, también tiene que contextualizarse con las realidades. Tu universidad que quiere trabajar el desarrollo y te está dando a ti la responsabilidad, usted va a hacer ese diplomado para que usted nos venga a implementar el desarrollo sostenible y hacer trabajo. ¿Sí está realmente respondiendo al contexto y a las realidades de tu territorio? Bueno, de entrada lo que yo creo es que estamos atacando la base del problema, que es la información, el conocimiento, la formación. O sea, no la tenemos. O sea, no tenemos ni las bases teóricas ni los fundamentos filosóficos de este fenómeno, y lo estamos obteniendo a través de este diplomado. La idea es que ahora podamos afectar los procesos que hacemos con ese criterio de sustentabilidad, y para eso yo creo que toda la universidad se debe volcar a un planteamiento estratégico, a un asunto de planeación, en donde se integren los valores que está buscando el desarrollo sostenible, y de allí se deriven políticas o se deriven líneas de acción que impacten a toda la universidad. Y preguntaba Gabriela, la idea de que los programas académicos puedan ser afectados en el currículum, de tal manera que yo, que enseño administración, pueda ya, al terminar mi parte formativa de alumnos, ellos lleven ya cargado el discurso de cómo desde la práctica de la administración van a poder ejercer una acción positiva sobre el ambiente. Obviamente yo entiendo que es un esfuerzo enorme que no se logra por una sola persona, pero precisamente yo creo que la herramienta es la planeación estratégica desde la alta dirección, incorporar los valores, hacer acuerdos y compromisos con todas las partes involucradas, y los cambios que se den a lo mejor no sean todos los necesarios, pero al principio pueden ser algunos que vayan marcando una pauta de crecimiento en este tema para futuros años. Y a lo mejor en 10 años ya estamos hablando de plantas de tratamiento de aguas residuales o de capacitación en comunidades u otros proyectos de más alcance, pero que surjan de esta iniciativa que estamos tomando ahora. O sea, yo sí creo que puede funcionar, no lo sé porque no lo he hecho, yo sí creo que puede ser, que es viable, que es factible. Y además la universidad, con la presencia que tiene en los sectores de la sociedad, pueda hacer la divulgación. O sea, a mí me preocupa que los que hablan de esto son los ricos, es la ONU, son los gobiernos. O sea, me da sospecha pues de que estén tan interesados en hacer cosas, pero siempre está el respaldo internacional y mucho dinero de corporaciones y gobiernos que ya están bastante bien resguardados en las prácticas que ellos hacen, pues. Entonces, yo más bien pienso que esto es bajarlo a la base de la pirámide, a la base social, que entienda que si no lo hacemos nos vamos a morir todos. Y realmente en las comunidades y en la vida normal la gente no está pensando en eso. Igual seguimos tirando basura y hacemos todo lo de siempre, aun cuando haya películas y haya discursos y haya cosas, no ha pasado absolutamente nada a nivel de la conciencia del ciudadano común. Por ejemplo, yo les voy a comentar algo. Yo soy evaluador de tesis en maestrías. Maestrías en Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Imagínense ese nombre, Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible. El 80% de los proyectos, desde que la maestría fue aprobada, digamos hace 7 años, el 80% de los proyectos son en residuos sólidos, manejo integral de residuos sólidos. Y lo sorprendente es que, por ejemplo, en el tema de residuos hoy en día existe una posición que es el tema de la economía circular. La economía circular que no involucra únicamente residuos, sino que la economía circular involucra otras cosas diferentes. Por ejemplo, aquí lo estamos trabajando con asociaciones de recicladores, pero también estamos trabajando con almacenes, estamos generando unas políticas en el manejo de la ropa, que la ropa que no necesitemos, poderlos integrar a comunidades que sí la puedan usar. En fin, todo eso hace parte de la economía circular. Sin embargo, los estudiantes que me están presentando temas de residuos ni siquiera conocen el tema de economía circular. Entonces, ¿cuál es el tema de residuos que ellos están pensando? Y tú vas a las instituciones donde un profesor se graduó como magíster en Pedagogía Ambiental para Desarrollo Sostenible en un proyecto sobre gestión integral de residuos sólidos y no se ve el resultado. Entonces, ¿para qué tenemos una maestría
si no está generando el resultado que nosotros pensemos. Porque no es solamente maestría para graduarte, para que tú ganes más dinero, que a la larga es lo que está pasando, sino que es generar una maestría para generar trascendencia y cambio dentro de las comunidades, un empoderamiento y una reacción de la comunidad, porque no es solamente que la comunidad decida trabajar, es que la comunidad, por ejemplo, hay algunas comunidades que ya se están organizando y creando asociaciones para el aprovechamiento de los mismos residuos. Eso que tú tienes es importante. Lo que sí me gustaría es que mirara muy bien la forma de trabajar, que no nos vaya a pasar lo que nos está ocurriendo en Colombia, que sí hemos logrado cosas y tenemos muchas cosas que mostrar, pero al final los resultados están siendo muy poco exitosos desde el punto de vista de lo que uno quisiera ver para tener este tipo de procesos. A ver, entonces hay que tener mucho cuidado en el proceso. Me gusta lo que planteas tú, pero hay que mirar cómo hacerlo para que sea más eficiente y los impactos sean más evidentes. Que más allá, por ejemplo, de tener las bibliotecas llenas de proyectos de maestría, pero que realmente no han sido tan... Exactamente, Lore Velázquez, seguir formando maestros, pero sigue en medio de la pirámide. Muy bien. El doctor David Púa iba a decir algo. David, te escucho. David. Sí, gracias, profesor Royaga. Yo simplemente quería decir que, no, bueno, la solución a los problemas del mundo muchas veces vienen desde nuestra visión parcializada de la labor que tenemos, ¿no? Que nosotros, supongo que un banquero, un trader en la Wall Street pensará que será comerciar, ¿no? Commodities, de todo eso, un banquero pensará que toda la solución está en políticas monetarias, fiscales, y nosotros tendemos, al estar involucrados con la academia, a ver que la solución está en la educación, ¿no? Pero sí, ¿por qué digo eso? Porque de cierta manera sí hay una responsabilidad muy grande desde la academia, desde la producción de conocimiento más que todo, para poder generar esas transformaciones que necesita el mundo en sus modelos de desarrollo. Creo que de pronto ligándolo un poco con temas que vimos anteriormente en este diplomado, en América Latina no se ha sabido articular una infraestructura de gobierno, de educación, de desarrollo económico. No hemos sabido crear ni conocimiento ni riqueza en América Latina. ¿Sí? En 200 años de supuesta independencia y no lo hemos logrado, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Tener esa visión un poco más amplia de integrar lo que significa el desarrollo, ¿no? El desarrollo ahorita, bueno, hace un momento en los ejemplos que ponían, tal vez cuando una persona que hace parte de una población que está afectada por una inundación, no tiene las herramientas ni de pronto el conocimiento ha llegado a esa persona de cómo producir un cambio en la mentalidad de la persona que tiene el poder político o económico para ejercer un cambio en esa zona, cómo le puede influenciar, ¿no? Cómo le puede dar a ver, ¿cierto? Que no se trata de problemas, sino de soluciones. Si trasladamos este municipio, esta vereda, a una zona más alta o una zona más donde se pueda hacer todo este desarrollo, lo que vamos a tener son oportunidades, ¿sí? Más que los riesgos y las posibles sí, amenazas que eso pueda generar. Entonces, yo sí pienso que de pronto echar esos vistazos, ¿no? A otras, un poquito más interdisciplinar, a otras agendas, a otras partes que también aportan a la generación de conocimiento es algo
que deberíamos tener en cuenta siempre. Gracias. Bueno, tú has tocado algo interesante, David, que no podemos tener una visión particular, subjetiva. O sea, los educadores los miramos desde la educación, los banqueros. ¿Y cómo hacemos para integrar ese proceso? Para generar esa gobernanza, esa participación de actores. Miren ustedes las experiencias. Nosotros hemos venido haciendo trabajos desde hace varios años en el Atlántico. Ustedes perdonen porque yo les hablo de mi experiencia de vida, donde tengo éxitos y muchos fracasos. Éxitos y muchos fracasos. Y así como dice Lore, esto no puede ser, no son los magísteres los responsables de que hagan la transformación. No, pero como ellos han sido educados a un nivel superior, ellos pueden implementar procesos para que las comunidades puedan empoderarse, porque necesitamos ese tipo de liderazgo. Por eso fue el ejemplo con los magísteres. Y por ejemplo, lo que dice David sobre el tema de que tenemos que empezar un proceso dialógico. Eso lo intentamos y lo he hecho muchas veces. Hemos intentado proyectos en los que invitamos gremios, el poder público y las comunidades. Nos van 50 personas. Solamente de los 22 municipios del Atlántico, en uno logramos que se integrara un gremio que era una empresa que se llama Transelca, que es la que maneja energía eléctrica. El poder público nunca fue un alcalde. Escasamente iban 1 o 2 concejales. Y mandaban, eran funcionarios de segundo orden. 3, 4 funcionarios de segundo orden. De hecho, en algunas partes, la mayoría que iban eran inspectores de policía. Pero eran importantes que fueran. Y de las comunidades nos iban como 26 representantes de ONGs. Entonces se ve la desproporción o se ve el interés más cargado de un lado. Y el tema del diálogo, David y compañeros, el tema del diálogo, las comunidades hablaban, desordenada, confusa y muy poco técnico, pero es comprensible, pero era muy desordenado y confuso. Y hablaba porque no tienen espacios para hablar, para manifestarse. Entonces, cuando logran tener, no saben aprovecharlo o no llegan a poder alcanzar. Entonces, yo desde la ecología social intuí lo que dice Abel, lo que dijo Lorena, lo que dijo Gabriela. Hay que preparar a la gente para estos procesos. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de las reuniones les explicamos, señores, allá les van a decir esto. Esto que va a decir allá significa esto. Ustedes tienen que ser muy puntuales en sus apreciaciones. Tienen que ser puntuales, no hacer historia patria. El libertario colombiano tiene la costumbre de esta historia patria. En esta laguna, hace 20 años, nosotros nos bañábamos y allí pescábamos y hacíamos esto. Y luego de hacer un recorrido histórico, al final, los últimos 2 minutos es que dicen realmente cuál es el problema, el sentir, la necesidad. Y les voy a decir algo que me pasó. Una vez me pidieron que diera una conferencia sobre un libro que escribí sobre la calidad ambiental de los cuerpos de agua del departamento. Ese era durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que Álvaro Uribe generó una política de inversión que él la llamó agroingreso seguro. En medio de esa política se iban a invertir unos recursos, muchísimos recursos, para hacer proyectos productivos y llegaron aquí al Departamento del Atlántico. Entonces me invitaron la Agencia Nacional de Pesca a que yo diera una conferencia sobre mi libro y hablara sobre los cuerpos de agua del Atlántico, si era factible hacer proyectos productivos en ellos o no, de acuerdo a su calidad ambiental. Y había líderes comunitarios, madres comunitarias, asociaciones.
Y se me acerca el director de la Agencia Nacional de Pesca y me dice estas palabras. Usted es el que va a dar la conferencia. ¿Sí? Yo necesito que sea lo más técnico posible. Y yo le dije, pero es que el público no es un público técnico, son comunidades. Yo tengo que explicarles para que entiendan. No. Yo quiero que sea técnico. Porque aquí en Colombia ocurren dos fenómenos. No sé si en sus países. Cuando la gente no entiende, le da pena reconocer que no entendió. Entonces, el otro le dice, ¿tú entendiste? Claro, claro, como el agua. O sí entendió, pero de pronto va en contra de sus intereses y no aprueba, no apoya el proceso. Entonces se usa mucho, sobre todo con las comunidades, el uso de términos técnicos, de procesos muy técnicos, y eso genera confusión. Y realmente las comunidades no alcanzan a generar una participación. Esas son parte de las experiencias de vida que hemos tenido. Y que David, en ese diálogo entre, que debe darse entre, es donde están las dificultades. Tenemos que aperturarnos un poco más, es mi opinión, no sé de ustedes. Tenemos que bajarnos un poco más, los gremios, los banqueros, la gente que tiene el poder, los que detentan algún tipo de... Y las comunidades tienen que acercarse también un poco más. Claro, ¿quién las va a acercar? Nosotros. Pero tenemos que, esas distancias y esas brechas son las que no nos están dejando comunicarnos para generar una mayor sostenibilidad. ¿Qué va a decir la doctora? Creo que iba a participar una doctora que veo la foto en toda... Sonia Landero, Sonia, te escucho. Sonia. No, perdón, creo que es que se quedó abierto mi micrófono. Le estoy Ok, escuchando. muy bien. Entonces, ese es como mirar o dinamizar lo que planteó David, que David dice que debe haber no plantear una subjetividad desde la posición, pero entonces ahí encontramos los escollos y las dificultades. Vuelve a participar David, pero quiero escucharlos todos porque tenemos que hablar sobre el tema del mercado y tenemos que hablar también sobre lo que se nos viene, que vamos a hablar sobre el desarrollo, con las tres preguntas que yo hago: desarrollo para qué, desarrollo por qué y desarrollo para quién. Adelante, David. Sí, no pretendo acaparar la participación, pero cómo no reaccionar ante esto que me parece un diálogo, ¿no? Precisamente. Y creo que una clave o algo fundamental en propiciar este diálogo es desmarcarse un poco de los resultados inmediatos y los resultados orientados hacia eh, eh, financieros, ¿sí? Dinero, ¿no? Yo creo que en lo que mencionaba recientemente, como estar esperando esos resultados de rendimientos, de que se produzca un resultado inmediato, que se ve mucho hoy en día, esa inmediatez con la que queremos tener unos resultados, se ha transferido incluso al mundo en el que nos desenvolvemos, nosotros que sacan en las universidades, en las instituciones de educación superior, ¿no? Y creo que no es el caso, no debería ser ni debería haber esa presión. De pronto hay departamentos dentro de las mismas instituciones que se encargan de eso, pero el resultado del conocimiento siempre va a ser a largo plazo, siempre va a ser cuando más a mediano plazo, pero el resultados inmediatos no. Entonces, estos diálogos creo que deben estar orientados más hacia optar por algo que con paciencia podamos ver resultados a largo plazo, ¿no? Porque si permitimos que ese afán con el que el político está tratando de hacer su próxima campaña, en tan poco tiempo tiene que mostrar esos resultados. Si le proponemos algo que va a 5 o 10 años, no va a ser atractivo para ese político, ni mucho menos para el banquero que quiere o la persona que quiere invertir en eso.
quiere ver resultados inmediatos. Entonces, si dejamos al lado, cuando nos sentemos a dialogar todas las diferentes, las instituciones de gobierno, ¿no? Y el Estado y también la universidad como creadora de conocimiento y las comunidades, entonces yo creo que ahí podríamos empezar con esa transformación que requerimos. Muy bien. La segunda parte de la discusión estuvo enfocada a los elementos de que si el mercado podía ser el impulsor del cambio. Puede ser el mercado el impulsor del cambio. Yo leí los aportes que ustedes hicieron. Gabriela hizo unos aportes. Gabriela cree que el mercado no lidera, no podría liderar ese cambio por los intereses que hay dentro del mercado. Quisiera que ampliaras un poco lo que tú presentaste ahí. Sí, es como que hay intereses que son así incompatibles, están en lucha los intereses del mercado, los intereses de los particulares, pero está el interés del ambiente. Entonces el tema es encontrar ese equilibrio para no negarnos al mercado y a la producción y a seguir produciendo, pero ver la manera de que sea una producción sostenible, sustentable, que no se agote, que no se haga de la manera más barata ni más económica. Por ejemplo, las extracciones de minerales. Uno no está en contra de la minería, pero hay modos de extraer los minerales que son un poco más caros, pero son más amigables con el ambiente y no se contaminan las aguas, no se utiliza arsénico. En definitiva es eso, seguir produciendo, pero de una manera más sustentable o sostenible. Bueno, entonces, eso nos lleva a Abel, David, Jennifer, Soria, Lorena, Gabriela, a lo que ustedes van a encontrar en la tercera y cuarta semana, que está relacionado con el tema de desarrollo y crecimiento. Claro. Si yo hablo de crecimiento, ¿estoy hablando de desarrollo? No necesariamente. Hay países que están creciendo, pero no se han desarrollado. Y la visión de crecimiento y desarrollo tendrá el mismo enfoque para los países ricos que para un país pobre. Hablar de crecimiento y desarrollo deberá tener la misma equivalencia. Entonces, ¿por qué asociamos, por qué mezclamos, por qué estamos uniendo estos dos procesos? Es que no hemos entendido qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. Porque en nuestros países, los presidentes hablan, el país creció 5.3%. Bueno, estoy exagerando, perdón, el único que crece así creo que fue China. No, digamos, estoy haciendo una exageración. Digamos que aquí han dicho que hemos crecido 0.5%, 0.4, 0.3 durante el cuatrenio. Sí, crecimos, pero eso no se ha evidenciado en los niveles de pobreza, en los temas de equidad, y en muchos otros temas. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque ese es el abrebocas de los documentos que ustedes tienen que mirar en esta segunda fase. Quisiera escucharlos. A mí me parece que el crecimiento económico es una visión impuesta a los países latinoamericanos por modelo capitalista y gringo, de vivir comprando un montón de cosas, un montón de tecnología, y otras bien automatizadas, así todo súper rápido, y además que se destruya rápido para comprar más. Pero yo también estaba comparando con unos documentales que estoy viendo de Francia, en donde la gente aspira a irse a la montaña, vivir con lo menos, sembrar un jardín, hacer cosas de arte que le gustan, y van a comprar cuando lo necesiten, y van a comprar la comida que puedan pagar, y van a sembrar su propia comida y demás. Entonces, eso creo yo que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, que va de la mano del desarrollo humano, del desarrollo personal.
hacer una conciencia de algo que la Biblia dice que es de contentamiento. O sea, yo no necesito tanto para vivir, necesito poco, unos pocos metros de espacio, algo de comida, algo de ropa que me cubre y demás. Y tengo toda la posibilidad de que con mi cerebro yo haga cosas muy amplias o mucha creación y eso también contribuye al desarrollo de otros. Entonces yo sí creo que esta distinción que estamos haciendo es porque los países latinoamericanos nos subimos al tren del consumir más para alguien, para satisfacer los números de crecimiento de las empresas que están fuera de nuestros países. Entonces sí termina siendo un asunto de educación. O sea, por lo menos que alguien lo haga explícito, que alguien lo diga, que alguien lo reflexione, que alguien cambie sus conductas por ese discurso y podamos tomar cosas que nos beneficien, porque finalmente si yo dejo de gastar tanto, lo que dejo de gastar puede servir para algo mucho más valioso y puede servir para ayudar a otros, quizá, que actualmente no estoy haciendo nada por los demás. Entonces, sí es determinante la diferencia, sí aspiraría yo al desarrollo humano, más que a tener muchas cosas que me hablen de que crecí económicamente, y yo creo que en nuestras trincheras sí podemos hacer cosas que tengan que ver con esa concientización. Bueno, yo ubiqué geográficamente el tema norte-sur, pero no es peyorativo, por favor. Yo quiero que lo entiendan así. Es como una forma de ubicarlo. Digamos que los países del sur, que en este caso somos los más pobres, necesariamente tenemos que crecer económicamente para desarrollarnos. El desarrollo necesita de crecimiento económico. Y entonces, ¿qué pasa con el norte que está desarrollado? ¿Qué hace él con ese crecimiento? ¿Cuál sería la reorientación? ¿Vivir mejor con menos? Es que decir que sí necesitamos el crecimiento es tanto como aceptar que el mercado va a regir, va a seguir rigiendo toda la vida de las naciones. Yo sí pienso que mucho de la riqueza que producimos se va de nosotros. O sea, están hechos los sistemas para que se extraiga la riqueza y se siga yendo en flujos de efectivo a multinacionales y con gobiernos corruptos y el narcotráfico y todo lo que nos está pasando. La idea es que algo de esa riqueza pudiera quedarse para ayudar a salir a los más desprotegidos a un nivel decente de vida, que sí tenemos con qué, porque tenemos recursos naturales y estamos haciendo economías fortalecidas, pero ese dinero no se está quedando. Entonces, es un asunto de fondo en el sentido de que ese político que hace todo eso y ese empresario que hace todo eso, tampoco ha podido crecer. O sea, simplemente tiene un alma de bandido que lo hace tomar todas esas decisiones y por lo tanto nuestras sociedades no han evolucionado hacia un pensamiento mucho más civilizatorio, aunque digamos que estamos en el siglo XXI. Entonces sí creo que podemos crecer no necesariamente en el sentido de sumar al número del PIB y demás, sino hacer algo con los recursos que sí tenemos. Entonces mi pregunta es, Lore, ¿qué vas a decir, Lore? Lore dijo algo, dice una disculpa, me retiro porque yo tenía programado 5:30 y voy a tener un compromiso. Ok, muy bien, adelante, Lore, no hay problema. Entonces, hablemos del desarrollo. Desarrollo ¿para qué vamos a desarrollarnos? ¿Qué es que es el centro de los... Primero que todo, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a desarrollar? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Esas son las dos grandes preguntas que yo hago. ¿Desarrollo para qué? ¿Y cómo? ¿Cómo podría ser ese proceso de desarrollo? Tenemos un punto en común en América Latina que es la corrupción, que es un factor que indudablemente nos afecta porque los recursos son mal invertidos, los recursos son inadecuadamente invertidos, no llegan a donde deben llegar, no se hacen los procesos como deben ser. Quisiera saber, entonces, obtenemos el desarrollo reduciendo los niveles de corrupción a la mínimo. Tenemos que mirar también nuestra estructura política. Nuestra estructura política no es sólida. En los últimos años
En América Latina ha empezado a manejarse el tema del autoritarismo. En vez de fortalecerse la democracia, por ahí leí un artículo que dice que las democracias en peligro. Hay un tema de autoritarismo y hay un de caudillismo. Hay mucho de autoritarismo y caudillismo que no es bueno, no es bueno, sobre todo en estos países porque perpetúan muchos elementos y el juego de la contradicción es muy importante. Entonces tenemos la corrupción, tenemos nuestra estructura política, tenemos la educación, tenemos la equidad. Vamos a ver un ejemplo sobre el tema de desarrollo. David ha estado aquí, Maribel, Abel, Gabriela. En los últimos años, en Colombia, los alcaldes se vanagloriaban de haber generado en las ciudades puntos de internet gratis. Es decir, tú podías ir a un parque y había acceso a internet. Tú podías ir sobre todo se concentraron en los parques, pero fundamentalmente para que ese internet tuviera acceso las comunidades menos favorecidas. Entonces, fueron grandes contratos, pero enormes contratos. De hecho, ahora hay un escándalo en Colombia por 70.000 millones de pesos de un contrato para internet en zona rural, que es el gran escándalo que tiene, de otro de los grandes problemas que tiene este gobierno. Pero cuando llegó la pandemia, resulta que ese internet empezó algo que le hemos denominado aquí algún grupo de investigadores sobre el tema, que es el tema de las brechas, pero que no tiene que ver con pobreza, tiene que ver con inequidad, pero la inequidad tecnológica. Entonces la disponibilidad de tecnología, los jóvenes no tenían equipos para poder atender las clases, tanto en secundaria como público, como en la universidad, por ejemplo, la Reformada, que es una universidad donde nosotros tenemos estudiantes de estrato 3, 2 y 1, muchos de nuestros estudiantes no podían entrar a clases porque sus equipos eran de gama baja y el internet que tenían no era de calidad. Entonces ahí nos dimos cuenta lo que significaba en Colombia un plan básico de internet. Un plan básico de internet es sencillamente nada. No soporta una plataforma, no soporta Zoom, no soporta Meet, no soporta Teams, no soporta. Y el internet al parque resulta que no soportaba absolutamente nada y terminamos dando clases por WhatsApp. Entonces usted va, ¿qué hubo ahí? Planeación, desarrollo, corrupción, políticas inadecuadas, no hubo visión, mala intención o falta de conocimiento tecnológico. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, le dimos a la gente lo necesario, la gente era feliz entrando a Facebook en el parque. Pero cuando se dio esta situación de la pandemia, nos hemos dado cuenta que ese internet no soportaba, no era suficiente y no fue suficiente. Ahora me dice, ¿qué? ¿Es que hay que darle internet a la gente de alta calidad? Hasta que ha demostrado que sí. Que si le estamos ofertando a las comunidades menos favorecidas un internet, tiene que ser un buen internet, porque el tema del confinamiento nos ha llevado, no sé, de pronto ustedes van a quedar sorprendidos con lo que voy a decir, que un docente haya dado clases durante un año por WhatsApp. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero pasó en Colombia. Casi el 80% del territorio colombiano, sobre todo para estratos 3, 2 y 1. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Entonces, ahí, ¿qué pasó con el crecimiento y el desarrollo? ¿Qué enseñanza nos deja el confinamiento sobre todo esto? Hay que llevar fibra óptica a todos los pueblitos que se pueda. Eso, ahí tiene que estar el Estado, llevando que todos puedan estar conectados, porque también pasaba aquí, había en las grandes ciudades buena conectividad, pero en los pueblitos, en las ciudades, y cuando el gobierno anterior quiso hacer todos estos gastos de fibra óptica, les decían, con eso no se come,
y obstaculizaron todo ese desarrollo que se pretendió en beneficio de los que más lo necesitaban. Son cuestiones muy, muy complejas. Ok. Vamos a hablar de otro caso. Soria, te escucho, Soria. Sí, pues yo creo que a veces hemos creído que las personas necesitan la tecnología para poder aprender y realmente a veces necesidades más apremiantes en las comunidades que la tecnología. Digo, yo he visto, por ejemplo, alguna historia de una escuela en una comunidad, los padres de familia, bueno, se cooperaban, pero había en especial un padre de familia que tenía ciertos tipos de negocios, a lo mejor no muy legales, pero este padre pues dio una gran cantidad de dinero porque pues ahí estaba su hijo y pues compraron una antena y luego la escuela comenzó a gestionar y todo eso, pero creo que al final del día en esta comunidad se dio por ese caso, porque había un papá que tenía ciertos recursos. Si este papá no hubiera tenido esos recursos, pues realmente no se hubiera dado. No sé, por ejemplo, las maestras se conectaron con un área de la casa y tuvieron algunos programas por ahí. Entonces digo, es un ejemplo de escuela, por supuesto, de que podemos ser autogestivos, pero pues cuando hay hambre, quizás la tecnología no es tan importante como la comida, ¿no? Entonces, esa inequidad que tenemos en nuestras comunidades, la verdad es que es terrible. Aquí en Tabasco, por ejemplo, o sea, un maestro le da a 3 grados al mismo tiempo. Entonces, imagínense, bueno, yo no conozco cómo logran dar clases a tres grupos diferentes en un mismo salón de clases, ¿no? Pero lo cierto es que lo hacen dentro de lo que ellos tienen y lo que les proporciona la secretaría, y aparte el maestro, no es solo el maestro frente al aula, es el secretario, es el director, es quien hace la junta de padres de familia, o sea, el maestro hace todo, ¿no? Y la comunidad pues lo quiere porque está allí, está apoyando, está tomando de su tiempo para poder atender a sus hijos, a los papás. Pero bueno, aún así, pues en esas situaciones, pues la cuestión sigue siendo la inequidad. Nuestras regiones aquí en México son tan diversas. Todo el sureste tiene un rezago educativo, por supuesto. Si usted se va a Chiapas, no sé si conozca, bueno, pues ahí todavía hay zonas en donde la violencia hacia las mujeres es fuerte. Entonces, bueno, que están luchando con otras cosas y no con el hecho de tener la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, no sé realmente si tener tecnología es desarrollo, yo creo que no. El desarrollo tiene que ver con las capacidades que podamos ofrecer a cada uno de nuestros habitantes y que esas capacidades les permitan ser autogestivos. Entonces, la tecnología es un aditamento más que nos ayuda a aprender, por supuesto, y ahorita en la pandemia, pues claro, o sea, pero imagínense lo que pasó aquí, lo que pasa aquí en Tabasco. Ahorita volvieron a presenciales algunos niños, otros niños, sus mamás por el miedo a que se contagiaran, pues los dejaron en casa. Pero, por ejemplo, hay una señora muy cercana y me dice, es que voy a comprarle un celular a mi hijo, dice, voy a empeñarme ahí en el Coppel, dice, para ver si así mi hijito pues le pueden mandar sus tareas y él puede hacer sus tareas, porque la otra es que yo le deje mi celular. Y son celulares muy baratos, por supuesto, ¿no? Los que ellos utilizan para ese tipo de cosas, pero ella porque pues está trabajando y las mamás que no trabajan, ¿cómo le hacen, no? Entonces sí hay un rezago educativo con la cuestión de la pandemia y eso lo reconocemos todos, ¿no? Y de repente, pues un poco la perspectiva es, bueno, ¿y por qué no los dejas ir a la escuela si de todas formas aquí en casa no aprenden, ¿no? Y bueno, y las mamás trabajan, y entonces es una situación bastante difícil. Yo creo que la tecnología no va a cambiar esas situaciones, ¿no? Las ha complicado, por supuesto, porque pues ahorita las mamás tienen que ver cómo le hacen para que sus hijos aprendan. Por eso nuestros niños aquí en México de las escuelas públicas, pues bueno, ahorita creo que el sistema educativo está haciendo un repaso de lo del año pasado, pues porque los niños probablemente no adquirieron muchos de esos conocimientos y probablemente ya no los puedan recuperar. O sea, porque o el maestro les enseña lo de cuarto o lo de quinto, ¿no?
Entonces va a ser a lo mejor algo híbrido, va a poner algo de cuarto y de quinto para poderles dar ciertas potencialidades al conocimiento, pero definitivamente pues eso no lo van a poder recuperar, ¿no? Desde la parte Sí, social hasta la parte educativa. sí, Soria, indudablemente tu aporte es importante. Cuando yo toqué el tema de la tecnología es como un ejemplo de donde se evidencia ese tipo de brechas en el tema de desarrollo. Y lo que tú dices es claro. Aquí, indudablemente, digamos que con todas las dificultades que se dieron con, con el confinamiento, nosotros esperábamos, inclusive escribimos una carta, aquí evalúan a los estudiantes todos los años. El estudiante de último año tiene que hacer unas pruebas que son pruebas de estado, y con esas pruebas de estado puede acceder a la educación superior. Entonces se evalúa tanto la educación en los colegios públicos como los colegios privados, como a las universidades también se evalúan. El último semestre o faltando un semestre, los estudiantes deben presentar también unas pruebas de estado, los estudiantes universitarios. Y después saca el Estado sus resultados y dice el nivel de la educación pública creció, el nivel de la educación pública está mal, que estos son los mejores colegios del país. ¿Qué esperábamos nosotros, Soria? Que con todas esas dificultades hubiera por lo menos no se hicieran las pruebas. Eso es lo primero que esperábamos nosotros. ¿Por qué? Porque el estudiante de público, con todas las dificultades, estaba en una tremenda desventaja con otros tipos con los sectores, por ejemplo, colegios privados, que son muy buenos en Colombia. Y que se hiciera unos procesos en las universidades en cuanto a la recepción de estudiantes, para que esos estudiantes que ya habían terminado el último año de secundaria pudieran acceder a la educación universitaria, pero con un criterio diferente, especial. Crear otros mecanismos diferentes que los tradicionales, una prueba, y en este caso, que realmente es la prueba de estado, está definiendo la entrada a muchas universidades del país. Se hicieron las pruebas. Y lo peor, Soria, en Barranquilla, ese día cayó un aguacero que fue el aguacero más grande que yo he visto en la historia. Entonces los niños llegaron mojados, llegaron tarde y los resultados, después vinieron los resultados y vinieron las críticas a la educación pública, que la educación pública, pero no hubo una evaluación, una valoración de lo que había pasado, de un año complicado, de un año difícil, de un año donde las brechas se hicieron más evidentes y donde una brecha que quizás no se había reflexionado, que era la brecha tecnológica, se hizo mucho más evidente entre todos nosotros, que los procesos académicos también se mostraron que los docentes no estábamos preparados para este tipo de procesos. No estábamos preparados, muchos no sabían manejar plataformas, otros no sabían manejar equipos, otros no entendieron que dictar una clase virtual era igualito a que si tuvieras una clase presencial. Entonces, todos esos elementos a los cuales nosotros tuvimos que enfrentar. Entonces, el confinamiento nos mostró eso, además del aumento de la violencia. Por ejemplo, una de las cosas más terribles que pasó en Colombia con el tema del confinamiento, no sé en sus países, es que se aumentó en un porcentaje altísimo la violencia contra la mujer y los casos de abuso sexual en los hogares, en los que estaban en el proceso de confinamiento. Y eso nos trae, nos puso a todos, yo quedé aterrado y realmente reflexionando qué estaba pasando con esta situación, que en medio del confinamiento se dieron esos aumentos y aspectos como que la mujer en un porcentaje mucho mayor, casi el 30% fue la que más perdió puestos de trabajo frente al hombre en Colombia. O sea, en el confinamiento, la pérdida laboral se dio fundamentalmente para las mujeres que para el varón. No estoy diciendo que el hombre también tenía que perder el empleo, no, que es increíble que esa situación se haya centrado y se haya sesgado sobre todo en mujeres. Esto nos debe llevar a pensar que en medio de una emergencia, porque fue una situación de emergencia, desnudó elementos que nuestra sociedad
no las estaba visualizando. ¿Cuál es la real elemento de la mujer? Mire que los ODS habla del tema de género, pero lo que nos arrojó la pandemia es que en el tema de género nos falta trabajar muchísimo y no hemos avanzado. Que la violencia contra la mujer, la situación, que en el tema de educación tenemos que trabajar, porque el tema tecnológico, digamos, es un instrumento, la tecnología es un instrumento, pero que hace parte de un proceso que tenemos que entrar a reflexionar. Un gobierno serio tiene que sentarse a mirar estos casi 2 años de confinamiento para el tema de desarrollo sostenible. ¿Qué políticas tengo que mirar ahora con la educación, teniendo en cuenta todos estos factores y teniendo en cuenta el tema tecnológico y teniendo en cuenta el tema de género con la pérdida de empleo, y mirando hacia futuro, si vuelve a ocurrir que muchas de estas cosas no se vuelvan a presentar? Entonces, es como una reflexión. Por eso, el material que yo les presento ahora, que habla fundamentalmente de crecimiento y desarrollo, es un material como para reflexionar. ¿Para qué nos desarrollamos? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo sería ese proceso de desarrollo? Y si requieren nuestros países realmente del crecimiento para poder generar desarrollo y mirar las ideas finales, en el sentido de que yo planteo que el simple crecimiento del producto global podría ser empobrecedor si provoca destrucción ambiental. Si nosotros solamente pensamos en crecer, indudablemente podemos estar abocados realmente a una pobreza global, porque seguimos utilizando inmisericordiamente los recursos sin hacer una pausa que debe ser un tema racional. Entonces, eso es lo que planteamos este tercer y cuarto, y me gustaría esos foros de participación para poder hacer toda esta discusión sobre el tema de que nos compete en la parte 3 y 4 del módulo. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere decir algo? Maestra María. Buenas tardes, doctor. Bueno, ya escuchando todo lo que se ha venido comentando, me toca impartir en la universidad la materia de educación ambiental, y efectivamente, pues de igual manera me ha tocado trabajar varios proyectos. Solo es como tal la materia, o sea, no es que tengan para la profesión, no sé si me explico. Entonces, le doy esa materia a nivel básico, incluyendo de derecho, psicología, pedagogía y también los de administración y contabilidad. Pero bueno, hasta ahorita, pues de igual manera, perdón, no sé si me logran escuchar allí. Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias. Le comentaba, ¿no? Entonces sí, mi preocupación ha venido esto, ¿no? Se han quedado como que allí los proyectos y demás. Entonces he mezclado mucho la parte, vaya, de la educación, obviamente dentro de estas carreras. Sobre todo igual me ha tocado trabajar la parte del desarrollo humano antes de educación ambiental. Entonces como que voy dándole, vaya, un seguimiento, no sé si me explico, ¿no? Primero como que conciencia qué es, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde va, y posteriormente, ya que trabajo esta parte del desarrollo humano, donde pues de alguna manera necesitamos conocernos primero a nosotros mismos, concientizar a los estudiantes, y posteriormente que entro a la materia de educación ambiental, de alguna manera, pues ya llevo a cabo los proyectos, ¿no? Le comentaba, pero pues hasta ahorita, hasta allí se quedan, ¿no? Al inicio, de alguna manera me llena el cómo los alumnos sí logro un objetivo, ¿no? El módulo de concientización, la forma de cómo se expresan ellos del medio ambiente, cómo vienen, ¿no? Sobre todo de la prepa a la universidad, y se ha logrado, ¿no? Que al final sí hacen conciencia, pareciera que ya se pone en el papel, ¿no? De cómo ya el profesor transmite esta información, pero efectivamente hace falta darle un seguimiento. O sea, mi preocupación siempre ha sido esto, todo se queda en teorías. Por ahí, bueno, estaba leyendo parte, ¿no? De las finalidades, no sé si me estoy adelantando, del desarrollo sustentable,
en donde también en el blog de Evelyn, por ahí vemos también algunos otros como frases, ¿no? Decía, lo relacionaba con esto efectivamente, ¿no? Porque pues no veo como tal tengamos ese crecimiento. Cuando yo fui regresándome alumna, tengo la licenciatura en Ecología y Medio Ambiente, cómo los profesores nos transmitían qué iba a pasar. En este caso soy de Tabasco, ya somos varios que hemos hablado de Tabasco, México, qué iba a suceder en 10 años adelante, ¿no? Ahorita nuestra preocupación, qué va a pasar para el 2030. Entonces, de alguna manera es como que voy relacionando esto, ¿no? Entonces, efectivamente, de acuerdo a los estudios que realizaban los doctores como catedráticos que me impartían esas clases, se lograron, ¿no? Ver estas situaciones de cómo no respetaron los rellenos sanitarios, cómo creció, más bien se hizo una sobrepoblación en el estado de Tabasco, es decir, creció hacia donde no debió, ¿no? Independientemente de que, pues decía también la licenciada Lorena, estamos en una planicie, pero aún así, o sea, ha afectado de gran manera, ¿no? Es por ello que sucede también estas situaciones, pero bueno, relacionando la pregunta que nos hace, es efectivamente, ¿no? Vemos realmente si el desarrollo como tal, cuál es ese crecimiento, pero lamentablemente lo que yo puedo ver efectivamente son muchas políticas, vamos a decir, relacionado y no se ha visto realmente el interés como tal. No sé en sus países, pero en este país incluso han habido títulos, puedo decir, ¿no? De algunos partidos como tales, vallas ecologistas, pero lamentablemente no se ha hecho nada, o sea, no es un interés que haya como tal en la población y lamentablemente, como decíamos, los más afectados, pues sí, siempre son las comunidades como tales o las colonias más que están, vamos a decir, alrededor, ¿no? De la cabecera municipal, que son los más afectados. Cuando va a suceder algo, pues se preocupan más como que por sacar si llegara a afectar, ¿no? A cierto nivel de población, a ciertas, vamos a decir, dependiendo del tipo de residencias, ¿no? De cuáles estemos hablando. Pero efectivamente le comentaba, yo veo los trabajos, se puede decir que tratábamos de llevar a cabo en ese momento, pues ahí se quedaron, no se les ha dado un seguimiento como tal, ¿no? Entonces, efectivamente lo que yo le transmito a los alumnos a través de la educación ambiental, pues es hacer conciencia, porque pues ellos obviamente no son libres de expresar, y pues muchos dicen, bueno, que las grandes contaminaciones son las grandes industrias, es lo que viene del extranjero, incluso las negociaciones que se hacen a nuestro país, a nuestro estado, y pues sí, no les digo como tal, ¿no? En este momento, porque pues no se tratan también nada más de como que de culpar, pero sí como de alguna manera hacer conciencia, ¿y tú qué estás haciendo, no? O sea, ¿tú qué haces por cuidar el medio ambiente, por conservar, por preservar? O sea, cómo tú empiezas desde tu casa, ¿no? Y pues sí, efectivamente es importante tener el conocimiento para poder llevar a cabo el desarrollo y el crecimiento como tal del desarrollo sostenible. Es lo que Bueno, le puedo... en el tema que usted plantea, maestra, Sí. bueno, usted me busca Rafael Ollaga videos en internet y ahí yo tengo un canal de YouTube y ahí están todas mis investigaciones. Duran 5 minutos, 7 minutos, son experiencias de educación ambiental, de lúdica ambiental, de gestión de residuos, en fin, ahí están todos los elementos. Pero es que el tema de la educación, voy a hablar del caso colombiano. Para mí la, Sí. la educación ambiental ha estado muy desligada del desarrollo sostenible, ha estado distanciada profundamente del desarrollo sostenible. No ha generado resultados, por lo menos en Colombia. En Colombia, la educación ambiental primero ha venido siendo resultado de los impulsos de los organismos internacionales. Hacemos parte de un organismo internacional y hay una conferencia, la conferencia de Tesalónica, la conferencia de Tbilisi, la conferencia, y esas conferencias tomamos cosas
para involucrarlo dentro del prospecto. Entonces la educación ambiental en Colombia tuvo tres fases. Primero como actividad didáctica, que fue la primera fase que se desarrolló en este país, que eran las salidas de campo. Actividades, pero que no estén contextualizadas completamente del currículo. Esa fue la primera fase, que se trató de resolver a través de la ecología. Entonces vamos a dictar ecología, porque es un elemento ambiental. Yo vi ecología cuando estaba en mi primaria y mi secundaria, porque era importante verlo y como resultado de estos elementos. Luego, ¿qué trajo la educación ambiental? El segundo mecanismo fue la de aproximación disciplinaria. Pero entonces en la aproximación disciplinaria ocurrió un fenómeno interesante en Colombia, que había una disciplina que dominaba las demás, los licenciados en ciencias naturales. Entonces nosotros éramos los expertos en medio ambiente. Y yo te juro, los mejores libros que yo he leído en materia ambiental vienen desde las ciencias sociales y desde la psicología. Yo leo mucho de psicología ambiental y leo mucho y he trabajado mucho el tema de psicología ambiental, y de las ciencias sociales he venido desarrollando procesos. Porque desde las ciencias naturales nosotros fuimos muy biologistas, le hicimos un enfoque muy biologista a ese tema. Esa fue la segunda versión de la educación ambiental en Colombia. La tercera versión de la educación ambiental en Colombia, como producto de todo lo que yo le he venido trabajando, fue ya lo que se pensaba que era el elemento fundamental que nos iba a llevar a una educación ambiental más sólida, que fue el tema de la transversalización. Entonces, la educación ambiental tiene que ser transversal. Entonces, la transversalización, porque incluía interdisciplinaridad y transversalidad. Y la transversalidad nos llegó a decir que proyectos como el suyo de dar educación ambiental no son fiables, no son viables porque es la visión unidisciplinar. Entonces, dar educación ambiental en la escuela o dar educación ambiental en la universidad no es adecuado porque estamos viendo, tendríamos una visión unidisciplinar de un problema multidisciplinar. Pero entonces el tema de la transversalidad, ¿a qué choca en Colombia? A que un docente en Colombia tiene 40 horas de clase y los proyectos de intervención no son parte de su programa académico, no se les reconoce. Tú, docente, Abel, tú vas a ser el líder de proyecto ambiental, pero Abel tiene que cumplir sus 40 horas de clase y el proyecto ambiental no se le reduce las horas de clase. Entonces, ¿qué le toca a Abel? Trabajar en la jornada contraria, pero resulta que un docente en Colombia trabaja en jornada contraria en otra parte para tener un salario digno. Entonces, ¿en qué tiempo tú haces transversalidad? ¿Cuándo me contacto con las otras asignaturas para mirar si podemos hacer que este proyecto de intervención sea transversal? Entonces, ahí llega el otro proceso, que los proyectos están descontextualizados de la realidad. Encuentro proyectos que vamos a trabajar residuos sólidos, pero hacen una salida de campo. Una salida de campo aquí en Colombia es supremamente costosa. Sacar los niños a un parque como el Parque Tayrona, que es un parque espectacular que está cerca de aquí, como a 60 kilómetros de Barranquilla. Eso es extremadamente costoso, además que lleva unos procesos legales, permiso de los padres, permiso de todo el mundo para poder salir. Entonces yo le decía, pero ¿por qué una salida al Tayrona que implicaría como un proyecto asociado a biodiversidad y por qué no, por ejemplo, una visita a una asociación de arregladores? Si nuestro proyecto es sobre residuos, las salidas que son tan difíciles de hacer, vamos, que tengan un enfoque, que haya una coordinación, una estructura curricular. Y descontextualizado de la realidad. Por ejemplo, encuentro proyectos de educación ambiental que estamos trabajando el tema de la iguana, pero el colegio tiene problemas de sostenibilidad alimentaria, tiene 80 niños con problemas de nutrición. O sea, tenemos niños con desnutrición, pero estamos trabajando biodiversidad. Vamos a contextualizarnos a la realidad que tenemos. Hombre, vamos a trabajar otros temas, miremos cómo podemos reducir. Yo sé que es un tema de pobreza. Empezamos a trabajar en algunos barrios, las huertas, pero no solamente hacer las huertas por hacerlas. Bueno, entonces vamos a divisar, vamos a generar flujo de mercado. Yo no soy experto en flujo de mercado y traje un ingeniero industrial y él me ayudó a concentrarme con las tiendas de alrededor para que le compraran los productos a los padres de familia. O sea, una educación. Recuerdo que un maestro me decía, profe, y eso es educación ambiental. O sea, eso que usted está haciendo ahí, eso es otra cosa. Eso no es educación ambiental. Educación ambiental es residuos que apaguen la luz, ¿no, mijito? Si tenemos un problema de sostenibilidad alimentaria, tenemos niños desnutridos, vamos a trabajarlo como una propuesta desde la educación ambiental.
porque los ODS y el desarrollo sostenible involucra todos esos aspectos y la educación ambiental también involucra esos aspectos. Entonces, es de pronto interpretar, no contextualizar. La educación ambiental, yo pienso, desde la reformada, hemos venido trabajando una nueva propuesta en el sentido de que miremos las realidades de nuestros entornos y esa educación ambiental responde a esa realidad. Por ejemplo, turismo sostenible, por ejemplo, economía circular. Podemos estrategia de educación ambiental hacia la economía circular, hacia el turismo sostenible. Hemos encontrado sitios donde poder trabajar otros elementos, municipios que están cerca de los costeros que tenemos. Entonces, gestión marino-costera que involucra problemas de turismo, actividades turísticas y organizarlos y estructurarlos. O sea, una educación ambiental más enfocada. Eso que tú dices nos ha pasado en Colombia, los proyectos se quedan ahí, pero en Colombia ha sido más grave porque hemos pasado por diferentes fases, pero todavía no aterrizamos la educación ambiental en su real dimensión, que sea una respuesta al tema del desarrollo sostenible como tal. No sé si alguien tiene algo más que aportar, quiere aportar algo sobre eso. Muchas gracias, doctor. Abel, David, Gabriela, Soria. Por ejemplo, Abel, en el tema de los PRAUs, cuando nos piden trabajar proyectos ambientales universitarios, es muy complejo, primero porque tenemos a los estudiantes solo 4 meses, después se van de vacaciones y regresan otros 4 meses. El tema de la continuidad de esos PRAUs, entonces si los PRAUs los vamos a trabajar hacia el interior de la universidad, pero que genere un impacto hacia el exterior. Entonces hemos venido discutiendo cuál puede ser el enfoque de los PRAUs, qué tipo de formación, el alcance de esos proyectos ambientales universitarios, que realmente responda a, podemos trabajar diversos temas. El manejo de los recursos naturales, por ejemplo, con el uso de los aires acondicionados de los salones, con el uso del agua, de los baños, en fin, hay muchos elementos. Pero la idea es que de pronto no se queden ahí y pueda tener trascendencia, que haya una interacción entre el proyecto ambiental universitario con lo que los programas están trabajando. Que realmente los programas no necesiten de una materia que sea educación ambiental o ecología o lo que planteó Gabriela, que se hacía también creo que en su universidad, sino que realmente el PRAUS arrope todos esos procesos que se quieren trabajar. No sé qué piensa usted, Abel. Bueno, yo tengo como una experiencia en una universidad muy grande de acá de México, que para obtener un crédito y financiar su actividad era una universidad privada. El organismo internacional pidió que atendieran asuntos de sustentabilidad y la universidad con recursos propios creó todo un sistema allí para poder obtener el crédito. Replantó árboles, hizo manejo de desechos, el asunto de los aires acondicionados, cambió las luces, todo lo hizo con dinero propio para recibir una gran cantidad de dinero para refinanciarse. Entonces, el hecho del incentivo, lo que lo estaba motivando, aunque no era tan positivo, pero tuvo un impacto muy, muy significativo en la comunidad universitaria, porque cuando regresaron al siguiente periodo, que había una cultura ambiental impuesta desde afuera, donde realmente se pudo ver los cambios de tener o que se podía tener responsabilidad social en el manejo de todos estos recursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no podemos ser tan pesimistas. Yo creo que sí se puede crear incentivos de alguna manera para que las organizaciones, los entes puedan mirar, aunque sea, voltear a ver, aunque sea, un poco la problemática de la sustentabilidad y empezar a tomar acciones con ciertos premios para lograrlo, ¿no? Obviamente aquí está la intervención de mucha gente con mucho dinero y el Estado también, pero que sí se puede, sí se puede. Ahora, en lo que estaban discutiendo de crecimiento y desarrollo, yo estaba pensando al escucharnos que México tiene tiene los hitos históricos en su independencia en 1810, lo mueve 100 años hacia la Revolución Mexicana en 1910 y ahí el país cambió. O sea, ya no era el país supeditado a España y hizo todos los cambios políticos y creció y todo. Y en 1910 se enfrenta a la revolución, todo descompuesto. Y también si nos vemos en 2010, pues México está fortalecido en algunas áreas, puede competir en algunas otras. Hay un sistema de ciudades en todo el país que en las partes de las clases muy favorecidas, pues parecen ciudades y costumbres de primer mundo. Entonces, en cuanto al desarrollo, o pensando si debemos crecer o no,
yo a lo que aspiraría es que efectivamente los beneficios de lo que se puede llamar crecimiento económico pudiera ser para más personas. O sea, sí se puede aspirar a que unas masas de población, a que unos estratos de población puedan cambiar su sistema de vida, no necesariamente a la opulencia y al consumo y al gasto, sino a una forma inteligente. O sea, yo pienso que no tenemos que vivir todos los errores que han vivido los países del primer mundo para llegar a los estadios de civilización que tienen. Podemos aprender de ellos, podemos traer las prácticas, podemos traer las tecnologías, podemos traer cosas que aceleren nuestro posicionamiento para los sistemas de vida más inteligentes, más sustentables y donde la gente tenga más oportunidades. O sea, realmente yo sí aspiraría o pensaría que si el crecimiento es necesario para lograr eso, pues hagamos cosas para que efectivamente se pudiera dar. O sea, no pelearse con la idea de que crecer es malo o crecer económicamente es malo. O sea, esos flujos de efectivo acumulados en ciertas partes podrían limpiar los ríos, podrían crear comunicaciones para poblaciones alejadas, podrían hacer lo que decía Gabriela, llevar internet a las comunidades pobres. Finalmente necesitamos ese dinero para poder hacer esas intervenciones. Entonces, como que hay una visión entre muy pesimista, la mía más optimista, muy optimista, y como que hay que ver el realismo, ¿no? O sea, tratar de mediar allí en indicadores de realismo, a ver qué sí se puede hacer. O sea, este México que yo estoy viviendo, o el que me tocó a mí, pues sí, me dio muchas oportunidades que a lo mejor no hubiera tenido en 1910 o en 1920, pero me gustaría que mucha más gente las tuviera en este país tan grande que tenemos, ¿no? Sí, indudablemente nuestra sociedad de Hart, yo soy un beneficiario de las oportunidades. Mi familia era muy pobre, muy pobre. Y yo soy producto exclusivamente de universidad pública. Las dos carreras que estudié fue universidad pública. Mis posgrados fueron, y el doctorado fueron, bueno, el doctorado sí fue en el exterior, pero lo que fue la maestría y las especializaciones fueron con universidades públicas. Eso es un avance, o sea, una oportunidad. Lamentablemente, esas oportunidades no se dan para todos. Hay que tener también eh, mucha constancia, no dejarse rendir porque no fue fácil, no fue un proceso fácil. Y creo que las nuevas generaciones en algún momento las tienen más fácil, pero también las han tenido más complejas, porque las mismas políticas han venido limitando algunos procesos. Estoy apoyando las carreras técnicas, pero las carreras técnicas, un técnico en Colombia tiene un salario muy bajo. Entonces sí, vamos a apoyar, pero tú vas a otros países, yo estuve en Israel becado y en Israel un técnico tiene un salario muy bueno, excelente, y claro, pero el tema, necesitamos más técnicos, pero con un salario de buen nivel. Entonces, pienso yo que yo también soy optimista, pero también me aterrizo en algunas realidades para poder ver qué podemos hacer para cambiar. O sea, la educación ambiental tenemos que reestructurarla en Colombia. No puede seguir siendo la misma educación ambiental de hace 25 años. Tenemos que reestructurarla. Si estamos apuntando a desarrollo sostenible, si estamos apuntando es solamente para cumplir con un plan curricular, pero si estamos apuntando a una educación ambiental que realmente genere desarrollo sostenible, yo siempre he pensado que hay que reestructurarla y he hecho aportes, opiniones para que tratemos de reestructurarla y que lo hagamos. Y evidencias, lo que decía la maestra Maribel, sí hay mucha teoría. Yo no me gusta hablar mucho de la teoría, a mí me gusta hablar de práctica. Muchas de las cosas que he hecho han sido fracasos. Hay otras que han sido triunfos. La gran mayoría ha sido fracasos, pero de los fracasos uno va aprendiendo para tratar de fortalecer los procesos. Sí soy optimista, Abel, creo que podemos, pero hay que seguir trabajando y generando estos espacios en los que podamos plantear y desarrollar cosas, o sea, ir de la teoría a la acción, porque eso empuja al Estado a darse cuenta de que se están haciendo cosas, sobre todo que desde el mundo académico tenemos una fuerza. En Colombia a las universidades se les respeta y ese respeto hay que aprovecharlo de alguna forma para poder fortalecer. Bueno, jóvenes, ha sido espectacular este espacio. Nos encontramos en 8 días. Hemos estado, ustedes perdonen la hora, sino que he estado
en la construcción de un documento para los registros de los programas. Estamos solicitando renovación de registros de nuestros programas. Por eso fue que entré ahora. Muchas gracias, y cualquier cosa me escriben en los foros. Por favor, escriban en los foros, planteen sus opiniones, que yo les respondo. Así sea en la madrugada, pero yo les respondo. Muchas gracias, estimados. Gracias por encontrarnos en el día de hoy. Sabrina, tengo la camiseta del Boca, que se la compré cuando estuve en Argentina. El doctor Coria quedó comprometido conmigo que me iba a conseguir la de el Rosario cuadro Central. Caraya, el Rosario Rosario Central. Pero bueno, listo. Muchas gracias. El compromiso es también mío. Muchas gracias por haber asistido a todos. Muchas gracias a usted. Excelente su videoconferencia como siempre. En breve la convierto y la cargo al aula. Bueno, cualquier consulta a los alumnos no duden en escribirnos. Que Muchas tengan buenas gracias. tardes y buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, buenas tardes. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós.